bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de un aniversario, querido público. Y la verdad es una película que no puse en las encuestas porque la verdad es bastante icónica en sí. Y le digo, cumplir 50 años de haberse estrenado creo que ya merece una revisión por sí sola. Así, y también es uno de nuestros exdirectores más favoritos. Era nuestro director favorito hasta que baneó el beso de una película. Pero, ¿qué vimos? Pero, nada, la verdad, o sea, no sé si es mi director favorito, pero la verdad es que sí me agradan muchísimas de sus películas, así que yo creo que por definición eso lo hace favorito. Así que bueno, en fin, ¿de qué hablo? Obviamente hablo de Steven Spielberg y hablo de la película Tiburón. Jaws, que cumple 50 años de haberse estrenado. Así que, bueno, querido público, pues ya saben, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está con nosotros Antonio. ¿Cómo estás, Toño? Bienvenido al programa. Hola Edith, hola Jimena, buenas noches a todos, todas y todes. Muchísimas gracias por invitarme. Ya me estaba yo preocupando porque decía Edith siempre me invita. Y hacía mucho tiempo que ya no te hacía la agachada de decirte que no porque andaba muy ocupado. Mira, hoy es mi primer día de trabajo y aquí estoy porque esta película me encanta, amo, adoro. Así que muchas gracias Edith por tomarme en cuenta. No, Toño, muchas gracias a ti por venir. Y digo, tal vez estabas baneado de Adictia Visual, no sé, por algo que pasó Chanclas. hace tiempo. Bueno, no es cierto. O tal vez sí, no lo sé. Hay cosas que es mejor no saber. Hay cosas que es mejor no saber. No, pero qué bueno que ya pudiste venir y bueno, y que se dio ahora sí que la invitación, así que te agradezco mucho haber venido aquí al podcast. Y también le agradezco venir a Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al podcast. Hola, buenas noches. Aquí tarde pero sin sueño. O al revés, temprano pero con mucho sueño. Ya no Ay, sé. ya. Ya es una forma de vivir con sueño. Ya creo que Ay, llega un ya sé. punto en la vida que así hay que El horror, empezar a vivir. el horror. Sí, no. Pero sí, así es. No, pero mira, te agradezco también muchísimo que hagan el esfuerzo de venir a este podcast, porque yo sé que a veces es complicado, pero no sé, siempre se les agradece mucho. Así que muchísimas gracias a ti también por venir. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben, antes de hablar de esta película, primero, obviamente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Toño, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Fíjate que, ay, caray, ha sido un buen año, al menos para mí, en cuanto al tema de las películas de superhéroes. Yo sé que tal vez para algunas personas, pues no representan así como el epítome de la cultura y del arte, pero la verdad es que para ser una persona como en mi caso, que pues ha sido seguidor de los cómics desde muy pequeño, aprendí a leer con ellos y todo, estar viviendo esta etapa donde pues han salido grandes películas y yo sé que tal vez no todo el mundo le habrán gustado, pero a mí Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos y por supuestísimo Superman me encantaron. Así que ha sido un gran año en cuanto a mi niño interior, ver este tipo de películas en el cine con esta calidad y además con estas temáticas, o sea, la de los Thunderbolts que te habla acerca de las emociones, de la depresión, de los sentimientos, de la importancia de hablarlo, de buscar ayuda. Superman que te habla de cómo ser una buena persona, es el nuevo punk rock. Y obviamente los Cuatro Fantásticos, pues que te hablan del amor a la familia y este tipo de cosas. O sea, a mí en lo personal, este año estoy así como mega encantado porque habíamos tenido unos añitos, aunque me gustaban, tal vez debo reconocer, no eran tan buenas como lo que nos dieron este año. Así que estoy encantado y fascinado.
Sí. Sí. Ya ves luego por qué te baneamos de este podcast con esas indirectas. Ay, caray, perdón, no, lo digo por otros podcasts. Bueno. No, la verdad creo que si bien igual yo ya tal vez baneé un poco el cine de superhéroes de mi vida y del podcast, creo que hay cosas rescatables. Y de hecho sí estoy esperando a que Thunderbolts ya llegue a plataformas legales para verla. Pero bueno, al menos creo que estoy de acuerdo contigo en Superman, definitivamente. Entonces, es un buen año, supongo. Al menos con Superman para mí ya es un buen año. Así que bueno, Toño, pues muchísimas gracias por traer esto con el público. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, un poquito no tan tópico, sí. Pero me gustaría compartir que una K-band que he estado siguiendo los últimos 2 años, acaba de sacar nuevo disco hace unos, ¿qué será? 2 meses tal vez. Precisamente porque tres de sus miembros terminaron el servicio militar y ya regresaron. Entonces, ahora en mayo, el 28 de mayo liberaron su segundo disco. La banda tiene como 10 años, o sea, de hecho están iniciando o están, en medio de una gira para festejar sus 10 años de trayectoria. Sin embargo, apenas han logrado sacar su segundo disco. Entonces, la banda se llama N. Flying, como de volando, N Flying. Y el género es pop rock alternativo, un poquito de rap, un poquito de funk. La verdad está muy padre, la música está muy dinámica, y estoy esperando, porque se supone que el próximo año van a darse su paseíto por México a principios de enero, o mediados de enero, y de hecho este agosto, como a mediados y finales de agosto, van a estar en Estados Unidos. Entonces estoy viendo a ver qué opciones se acomodan mejor. El resto del año van a andar allá por Europa, van a andar pues también en lo que es Asia, en varios países. Entonces sí, estoy bastante entusiasmada para ver si se acomodan los calendarios y los presupuestos para poder ir a verlos en vivo. El nuevo disco se llama, por cierto, Everlasting. Está recomendable, pero también está muy recomendable escuchar toda su música. O sea, en general, tienen muchos, lo que le llaman mini disc, que sacan como 4 canciones. Han participado en el soundtrack de varias series, varios K-dramas, entre ellos Lovely Runner, obviamente, de ahí los conocí. Y luego resultó que los conocí en muchos otros K-dramas y yo ni enterada, ¿no? Entonces, muy recomendables. La verdad es que si tienen oportunidad de escucharla, es una banda, entonces es ¿cómo se dice? Tocan instrumentos en vivo ellos. Está muy padre, la verdad. Una combinación de voces. Son dos vocalistas. Uno está más especializado como en las power ballad, más en el pop, y el otro está más especializado en el rock y en el rap. Entonces hacen una combinación muy interesante. Oh, no, pues, o sea, Lovely Runner ha sido tu base para muchas cosas. De hecho, uno de los vocalistas sale en Lovely Runner como el mejor amigo del protagonista. Mira, sí, con razón. Ya lo habías mencionado, ¿no? Lo mencionaste en el podcast. Sí. Yo decía, esto me está sonando, pero como llegan a hablar tanto de K-pop, que ya ni sé dónde lo escuché, la verdad. Y es que no habían sacado el disco para cuando mencioné la banda anteriormente, entonces pues nada más había recomendado la banda. Y ahora sí estoy recomendando el disco, que es el que acaba de salir. Mira, no, pues está muy bien. Está muy bien, es la qué excusa, bueno. ¿verdad? Para volver a hablar de ellos. Y me parece una excelente excusa, me parece muy buena excusa. Exacto. Así que muy bien, me parece excelente. Así que vayan a escuchar a esta banda, N Flying, para que vayan a ver qué tiene y a ver si les gusta. Y pues como Jimena entra en ese hoyo negro llamado K-Pops y K-Dramas. Este es K-Rock, discúlpame. No es cierto. Perdón. La verdad es que es pop rock, o sea, no, tampoco puedo hacer mucha distinción. O sea, al final de cuentas sí tienen canciones muy poperas y tienen canciones más rockeras. Entonces tiene un poquito de todo.
muy bien, excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Jimena, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo les quiero traer una película que se estrenó hace un par de semanas, creo, en Prime Video. Estuvo en el cine este año, creo que de hecho se estrenó en enero, pero yo no tuve la oportunidad de ir a verla. Sin embargo, sí escuché muy buenas cosas de esta cinta durante, pues básicamente, tanto su corrida en cines como pues después de esta. Y pues ya cuando llegó a Prime Video decidí verla para ver de qué se trataba, o bueno, más bien para ver si el hype estaba al nivel. ¿Y de qué les hablo? Les hablo de la película de Corina, que habla de una chica de 28 años que pues básicamente tiene agorafobia, si no mal recuerdo se dice, que es básicamente que no puede salir, le tiene miedo de salir. En este caso no es de su casa, sino de una cuadra de, que está alrededor de su casa, literalmente por un trauma que vivió cuando era niña. Y su mamá, de hecho, sí no puede salir de su casa. Y se ha pasado un poco ese trauma a ella también. Entonces ella trabaja en un periódico que afortunadamente para ella está justamente en esa misma cuadra. Y un día reescribe el final de una novela de la que todos están sufriendo porque el final es muy triste y desolador cuando la autora no era así. Y ella lo reescribe nada más como por hobby porque quiere reescribirlo. Y pues por error este final se manda al editorial y ya lo quieren publicar. Entonces tiene que ver cómo resuelve esto y decirles que se ya escribió ese final y no es el final original de la novela. En general de esto trata la película, pero la verdad es que a mí me gustó mucho. Creo que es una película que es muy sencilla en su producción, pero pues que habla esto, ¿no? De aceptar de quiénes somos, de aprender a cambiar, de adaptarnos cuando es necesario, pero no es simplemente así como, no, sal de tu, zona de confort, porque eso es lo mejor. No, es también un poco decir, ok, estamos en la zona de confort por algo y eso hay que procesarlo y hay que saberlo y hay que aceptarlo. Y si ya no queremos estar ahí, sí, hay que salir de ello, pero no por otra cosa, no porque sea malo también estar en una zona de confort. Y eso me parece un gran mensaje, sinceramente. Creo que tiene un muy buen ritmo para contar la historia, es una película muy entretenida en ese aspecto. La banda sonora me pareció muy bien hecha, la verdad me divirtió. La banda sonora acompaña de forma muy divertida a su protagonista. Y también el diseño de arte en general y la producción creo que me encantó. En general yo también soy muy fan de la protagonista. La protagonista es esta Norvid, como Nayan Norvid. La verdad es que yo creo que es una artista mexicana que elige proyectos bastante interesantes. De hecho, ahorita en cines, bueno, ya no sé si está en cines, pero estaba al menos la semana pasada, estaba la película de Good Savage, que El Buen Salvaje se llamó en español, que ella interpreta de hecho a una ciudadana gringa que viene a México como para inspirarse para escribir su libro. Y es una película muy experimental. Esa yo creo que no la recomiendo abiertamente porque creo que sí es de un nicho muy específico. Como digo, es una película muy experimental, 4:3, es como una crítica social un poquito complicada y extraña, por decirlo de alguna forma. Pero está padre. Creo que si se quieren arriesgar y la pueden ir a ver, vayan a verla. Se llama El Buen Salvaje, de Good Savage. Y aplauden en los créditos porque esa yo participé en la postproducción. Pero bueno, aparte de esa película, creo que en general Nayan elige muy buenas películas. Y esta en específico de Corina creo que funciona muy muy bien. Por ella sostiene toda la película básicamente. Y pues también, por ejemplo, creo que también resalto la interpretación de Carolina Politi, porque también creo que ella como la mamá también funciona muy bien como el contrapeso de Corina. Y pues nada, esta también es una ópera prima de la directora Úrsula Barba Hofner. Y esta película fue nominada a varios Arieles, fue nominada a 9 premios Arieles, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Actriz. Entonces también es como que si les gusta en estas películas laureadas por la Academia Mexicana, pues creo que esta es una gran opción para ver ahorita en Prime Video.
Y pues nada más como extra, el póster y mucha de la publicidad les va a decir que el actor Cristo Fernández es importante dentro de la película, a quien nosotros conocemos más por Ted Lasso, que es ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero es el que siempre está feliz y así. Y la verdad es que no, o sea, su personaje, yo creo que lo pusieron en el póster y en la publicidad pues por su fama y para jalar gente, lo cual, ok, estoy de acuerdo, pero la verdad yo incluso hubiera cambiado su personaje por otra amiga de Corina, que creo que hubiera funcionado mucho mejor. Y definitivamente el guiño amoroso, porque ni siquiera es una relación amorosa, es nada más como un guiño, pues sobra, sinceramente, creo que literalmente nada más lo tienen ahí por la publicidad. Entonces es literalmente lo único que le reclamo a la película. Todo lo demás me parece increíble y muy bien hecho. Así que pues nada, vayan a ver Corina, está en Prime Video y la verdad es que es una película que sí, es bonita, es agradable para toda la familia. Sí, 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 para toda la familia. Y creo que se van a pasar un muy buen rato. Dura hora y media, entonces así nada de su tiempo. Y como digo, tiene un mensaje bastante bien hecho. Y para ser una ópera prima es bastante buena. Tiene algunos huecos narrativos, no lo voy a negar. Pero sinceramente yo me la pasé muy bien. Y para ser una ópera prima, para mí está 10 de 10, excelente servicio. Tengo ahí un problema con la corrección de color, pero bueno, ahí lo puse en Twitter y ahí lo verán. Pero en general, ya saben, son cosas snobs mis quejas, más que nada. Así que todo lo demás está muy bien. Creo que es una película que, para concluir, van a disfrutar. Así que vayan a ver Corina, que está en Prime Video. Así que bueno, querido público, con eso vámonos ya a hablar del tema del día de hoy, porque el día de hoy hablamos de un aniversario. Así que vámonos para hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película Jaws. Es una película que se hizo en 1975 dirigida por Steven Spielberg, es decir, cumple 50 años de haberse estrenado. Está basada en la novela del mismo nombre y pues básicamente nos habla de un jefe de policía que se da cuenta que hay un tiburón en la bahía de la isla en la que vive, que está un poco cerca de Nueva York, entonces que se llama Amity, si no me recuerdo el pueblo. Y pues sí, es Amity Island, la isla de Amity. Y pues se da cuenta que hay un tiburón y pues va a tener que lidiar un poco pues con las consecuencias de que haya un tiburón en el mar en la época más turística de la isla, porque ahí se van a vacacionar toda la gente de Nueva York. Y pues va a tener que lidiar también ahí con el alcalde, que evidentemente no quiere que las playas se cierren. Y eventualmente va a tener que ir a cazar con ayuda de otras personas este tiburón que básicamente decidió que el pueblo de Amity que está nadando en las aguas saladas va a ser su comida por el resto de su vida. Así que definitivamente esa es la trama y la verdad es que si no tiene que cocinar. Es que exactamente, qué flojera, pues ya cuando llega gente a ti, pues hay que aprovecharla para comerla y así. Entonces, bueno, querido público, pues vamos a hablar de esta película. En la primera parte vamos a hablar de la producción y en la segunda parte vamos a hablar ya de la película en sí. Así que, bueno, querido público, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast donde vamos a hablar del 50 aniversario de la película Tiburón. Esta película pues está dirigida por Steven Spielberg, como les comentaba, nuestro director favorito de este podcast, aunque yo lo niegue a veces, y que estamos enojados con él porque quitó el beso de
¿cuál era? Tornados, pero en fin. Vamos a perdonarla por el día de hoy para hablar de una de sus películas más icónicas y que definitivamente fue la película que lo llevó a ser el director que soy, porque básicamente esta película le dio la carta blanca, bueno, el cheque en blanco, vamos a decirlo así, le dio el cheque en blanco para sus siguientes producciones, porque a pesar de que la producción fue muy complicada y de hecho él mismo lo admite que le causó un trastorno de PTSD, de trauma, básicamente lo traumó por muchos años la producción de esta película. Fue un éxito total, o sea, fue realmente una de las películas que más ganó en su época, que más gente la fue a ver y que mejor fue reseñada en su época. Y pues ya gracias a ello, él lo admite en un documental, que gracias a esta peli, pues literalmente siempre tuvo lo que se le llama el corte final de sus siguientes películas. Es decir, que la producción o los productores, tanto ejecutivos como los productores en general, nunca le dijeron que cambiara algo de sus películas porque sabían que podía ser el siguiente Tiburón y que podía podía ser el siguiente éxito en sus carreras. Y técnicamente fue cierto. O sea, obviamente Spielberg ha tenido altos y bajos y hemos hablado de muchas de sus películas y de esos altos y bajos durante este podcast. Ahorita tal vez ahí les hago... Voy a hacer un playlist, ¿saben? Le voy a hacer un playlist ahí en YouTube para que vean todos los podcasts que hemos hablado de las películas de Spielberg, porque sí, ya van varias películas. Entonces, hemos hablado de esos altos y esos bajos, pero pues los altos, la verdad, sí son muy altos. Y los bajos, la verdad, no son tan bajos. Así que de este documental, por cierto, que vamos a estar, yo creo que, o al menos yo voy a estar referenciando mucho durante el podcast, se llama Jaws 50, Tiburón a los 50, la historia definitiva, The Definitive Story. Este documental lo pueden encontrar en Disney Plus, porque es de National Geographic, entonces todo lo de National Geographic está en Disney Plus. Entonces este documental lo encuentran ahí, es un documental de 1 hora y media más o menos, muy muy completo de todo lo que involucró la producción, tanto de la película como la postproducción y evidentemente el legado de Tiburón. Y la película de Tiburón la pueden encontrar en Netflix. Ahí está la versión restaurada, que yo creo que ya tiene bastante tiempo ahí ya restaurada. Y la verdad es que se ve muy muy bien. Está en muy buena calidad. Fue un muy buen trabajo de restauración. Y definitivamente creo que vale ahí la pena que le echen un vistazo si no la han visto. Oye, nada Pero más bueno. decirles que en Disney Plus el documental recibe el nombre de Tiburón, la historia de un clásico. Ah, sí, sí, que tuvimos problemas con cuál era el nombre de Disney, ¿verdad? Ujú. Perfecto, Tiburón, la historia de un clásico. Así que búsquenlo así también para que lo vayan a ver ahí. Y pues digo, es muy evidente porque el documental empieza justamente hablando de que cumplen 50 años esta película y que básicamente le preguntan a Spielberg qué siente de que cumpla 50 años. Pero bueno, Toño, justamente, ¿tú qué te gustaría dar de dato de la producción o hablar ahorita de la producción de Tiburón? Mira, Edith, ahí cada cierto tiempo, yo sé que el género del terror, porque vamos a decir, Jaws es una película de terror. Cumple con todos los clichés del género, los mismos creadores se refieren a ella como una película de terror, y cada cierto tiempo va a aparecer, a pesar de que el género de terror está siempre muy subvalorado, se le alega de ser chafa y a lo mejor pues no es tan descabellado porque hay mucha película que tal vez no es tan buena, pero cada cierto tiempo llega una película de terror que cambia la historia del cine. Lo hizo Alfred Hitchcock con Psicosis, que nos dio el gran invento del siglo XXI, que son los spoilers. Y luego llega en el 75 Tiburón para darnos los blockbusters de verano. O sea, antes de Tiburón no había este fenómeno que se da alrededor de las películas, de estos grandes presupuestos de películas, como las hay ahora. Entonces inventó estos eventos de verano. O sea, si hay algo que se llama Avengers en el cine, si hay algo que se llama Superman, pues en parte se lo debemos gracias precisamente a Josh. Entonces, es una gran película para la historia del cine,
es una película que el mismo Steven Spielberg, ahorita lo narrabas, o sea, fue muy problemática porque pues él era un novato de 27 años, un jovencito idealista, que se cruza pues, como dice el dicho, ¿no? Cuando todo lo que podía salir mal, salió mal, porque él era una persona que se percibía a sí misma como perfeccionista, y entonces cuando al principio él no quería tomar la película de Tiburón porque decían que yo no quiero ser reconocido como el tipo que hizo la película del tráiler, de un tráiler, porque había una película de un camión que se llama Duel, que va persiguiendo a una persona. Y no quiero ser reconocido por una película del trailero y la película de un tiburón, decía, ¿no? Pero eventualmente termina aceptando y al ser muy perfeccionista dice, bueno, si voy a hacer esta película, la voy a hacer bien. Y si la voy a hacer bien, me la voy a llevar al mar, porque pues hay realismo, ¿no? Hay que hacerlas en los lugares donde debe de ser. Y pues era la primera película que se filmaba en esos lugares. Entonces eso lo llevó a que la inexperiencia, más su autoexigencia, más su perfeccionismo y todo esto que tenía, pues la producción fue caótica, empezando con que el tiburón no servía, a veces funcionaba, a veces dejaba de funcionar, los conflictos entre los actores, las reescrituras del guión, etcétera, al grado tal de que termina sucediendo lo que decías tú hace ratito, y que algunos describían en un principio como un ataque cardíaco. O sea, no es que Steven Spielberg esta película le generó un ataque cardíaco, cuando lo que después se supo era que le había dado un ataque de pánico, ¿no? Un ataque de ansiedad, y que incluso las secuelas para Spielberg después de filmar esta película duraron años, donde soñaba y tenía trastorno de estrés postraumático, que volvía a filmar Tiburón. De hecho, ya para las secuelas ya no se involucró en absolutamente nada, ¿no? Ni en la 2 ni en la 3 ni en la 4. Entonces, digo, es una gran película, creo que todo mundo alguna vez en la vida tiene que ver al menos Tiburón, alguna vez en la vida. Tengo muchas más cosas que decir, pero para no acaparar la conversación, si gustas comentar algo al respecto con Jimena. Pues bueno, pues Jimena, no, o sea, al final del día creo que haces un muy buen resumen en general de lo que significa la producción de Tiburón. Pero bueno, a ver, Jimena, no sé si quieras comentar algo más de la producción. En sí, fíjate que yo nunca la había considerado película de terror, la había considerado más película de aventura, porque en ciertos aspectos me recuerda hasta a Moby Dick, o sea, no sé por qué. Bueno, sí sé, pero por el personaje de Queen y su, ¿cómo se dice? Obsesión. Sí, su obsesión por el tiburón. Porque, sí, exactamente. Pero en sí, o sea, sí reconozco también que la verdad entiendo por qué está catalogada como película de terror. Y algo que me llama mucho la atención es que yo creo que de la mitad de la película en delante, solamente el peso de toda la película la llevan 3 actores y el tiburón, no me acuerdo si es ¿cómo se dice? Animatronic o qué viene siendo el robot. Sí, Y la verdad sería es que animatronic, creo que es sí una es el combinación término. de varios Mecánico técnicas de o la algo. época, ¿no? Sí, Ándale, Sí, yo creo que es más sí, mecánico que animatronic. sí, sí, cierto, entonces, correcto. y exacto, gracias, Toño, sí, definitivamente. Y, y sin embargo funciona muy bien, ¿no? O sea, en ningún momento sientes que dices, ay, como que ya hicieron falta más personajes, ¿no? O sea, la verdad es que solamente esos 3 personajes y la bestia hacen una excelente mitad de la película. Está muy, muy entretenida, está muy, y esa es la parte que le digo, me recuerda mucho a Moby Dick, y aunque hasta cierto punto se siente como una película diferente a la primer parte, o sea, toda la primer parte que se lleva a cabo en la playa. Sí, 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 sí. Y creo que, o sea, como dices, algo que ayuda muchísimo a la película es que efectivamente casi toda la producción se hace sin efectos. Digo, y van a decir, bueno, en los 70, Edith, ¿qué efectos especiales había? Pues querido público extremadamente joven, que hizo esa pregunta, sí había efectos especiales en los 70s. Evidentemente, tal vez no es de lo mejor, pero por ejemplo, hablábamos, no sé si lo hablamos aquí la semana que hablamos de Superman, pero pues había estas maquetas donde se hacían estos efectos especiales, se ponían, había así pantallas verdes, por decirlo de alguna forma. Y sí se sobreponían personajes en otras situaciones. Y lo más fácil para Spielberg y para el estudio, evidentemente,
hubiera sido usar un estudio donde se construye una piscina gigante, básicamente, y se hace un fondo donde se utilizan imágenes del cielo y del mar para grabar a los personajes. Y eso era lo que hubiera sido lo más barato. Pero Spielberg decide, no, él quiere grabar en el mar, quiere grabar justamente con este animatronic que menciona Jimena. Perdón, quedemos que es Mecánico. es un tiburón mecánico que menciona Jimena, que por cierto, la razón por la que fallaba mucho, como dice Toño, es porque lo hicieron para el agua dulce, para justamente grabar en una tina de una alberca, pues gigante, y no contaban con que el mar salado iba a desgastar todo lo mecánico dentro del tiburón, y pues bueno, de los tiburones, porque eran varios, y pues obviamente cada vez que lo metían al mar, pues dejaba de Qué funcionar por divertido. la sal. No, hicieron 3 tiburones y los 3 fallaban. Sí, claro. Y hay que decir ahorita que dice Edith lo de los efectos visuales. Originalmente se tenía planeado que la estrella fuera el tiburón, o sea, el tiburón iba a salir toda la película, iba a brincar, iba a saltar, iba a comerse gente, ¿no? Pero precisamente ese tipo de fallas en el mecánico, pues hicieron que tuvieran que improvisar y buscaron mejor otras estrategias, como hacer al tiburón un poquito más, menos visible, Más sorpresa. más sorprendente, sí, más sorpresivo. Sí, grabar desde el punto de vista del tiburón, ¿no? Que es lo que pasa mucho dentro de la cinta, que estamos en el mar viendo cómo el tiburón acecha se prepara para acechar a su víctima, ¿no? Que al final del día eso es lo que hace también a la película tan icónica, porque efectivamente crea un estrés. Y en ese aspecto Y la sí música. tenemos... Exacto. Perdón. No, Y desde el primer momento también te lo ponen así, o sea, cuando entran estos chicos, bueno, esta chica se mete a nadar y que aparece por primera vez, vamos a poner así entre comillas, el tiburón, pues realmente tú eres el tiburón porque la cámara se mueve como si fuera el tiburón para cazar a la chica. claro, y todo lo que vemos en esa toma es literalmente la chica con un arnés siendo jalada por buzos, básicamente, y no vemos nada del tiburón. Bueno, obviamente no sabemos eso. La magia del cine nos dice que el tiburón la está sangoloteando por todo el mar, ¿no? Y está también este factor de que ella no puede hacer nada al respecto y que nadie se entera qué le pasa, porque básicamente es de noche y el chavo con el que iba está borracho, entonces no se da cuenta de que ella, bueno, sabe que ella entró al mar, pero no se da cuenta que literalmente está siendo comida por el tiburón. Y esa es la primera escena, lo cual me parece una gran apertura de una película y definitivamente crea la tensión y de lo que se va a tratar la cinta. Y pues como bien decías, Jimena, gran parte de toda esta magnífica atmósfera, que, híjole, yo sí estoy entre ustedes dos. O sea, estoy de acuerdo con Toño de que es terror, porque efectivamente sé que mucha gente se traumó viendo esta película. Pero estoy muy de acuerdo contigo también, Jimena, porque la segunda parte sí es 100% aventura. Una aventura, sí, totalmente. Y nada más déjenme argumentar a mi favor que Ujú. esta película, ya les dije que a veces llega una película y nos da muchas cosas, ¿no? Esta película también nos da un término clínico para las personas que van al cine y se meten tanto en la película que les genera algún tipo de problema psicológico, Así. que se llama neurosis cinemática. Ok. Damn. O sea que es básicamente que tienen como ataques de pánico, supongo, viendo la película. Sí, sí, de hecho, es el caso de Tiburón específicamente, es el de Ujú. una chica de 17 años que va a verla al cine y sale desmayada y se la llevan y después días después no podía dejar de repetir tiburón, tiburón, tiburón. Uy, qué fuerte. No, Qué y tenso. sí lo creo. Sí, No, qué intenso. Pero sí, o sea, definitivamente sí, tiene sentido. justamente. Ujú. Sí, nos dice Héctor en el chat, que sí está ahí muy activo, Héctor, perdón, no te he estado ignorando, que justamente Tiburón y El Exorcista causaron este efecto que dice Toño, y que dice que ni Steven Spielberg pudo salvar Ready Player One, lo cual estoy muy de acuerdo, qué horrible película, ni me acuerdo de ella. Y Toño agregó ahí en el chat que La Guerra de los Mundos también, nah, Toño, perdón, pero La Guerra de los Mundos sí está buena.
O sea, no está increíble, pero está buena. Pero bueno. Pero es que vamos a coincidir en que una mala película de Spielberg es una muy buena película para cualquier otro director. Estoy muy de acuerdo. Sí, 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 efectivamente. Estoy de acuerdo. Sí, sí, en eso sí podemos estar de acuerdo. Aunque sí, Ready Player One sí es la excepción, definitivamente. Pero bueno. Bueno, y hablábamos justamente de la música. La música es hecha por el magnífico John Williams. Creo que ahí sí no necesitamos presentación. Y sí, efectivamente, como dice Jimena, es súper efectiva en el aspecto de que un par de notas nos sumergen completamente, literalmente, en la película y con el tiburón. Y sí es un gran factor para llevarnos durante la cinta. Otro detalle que a mí me pareció muy interesante y que yo no sabía de la película es que definitivamente, como digo, Spielberg decidió hacer todo esto fuera de sets. O sea, hubo cosas que sí se grabaron en sets, escenas muy específicas que tuvieron que mientras estaban editando la película, Spielberg tuvo que grabar en secreto como para seguir complementando este guión tan, ¿cómo se dice? Tan, que se estuvo... Problemático. Problemático, sí, exactamente. Este guión tan problemático que estuvo cambiando durante los muchos meses de producción, porque la cinta evidentemente se fue retrasando y retrasando y retrasando la producción, porque descubrieron que efectivamente grabar en el mar era muy, muy complicado. Entonces, la cinta se fue retrasando y ya cuando estaban editando ya el último corte, pues Spielberg seguía yendo a grabar en secreto para seguir completando ese guión. Y muchas de esas escenas que grabó en secreto, incluso las grabó en la alberca de su editora, lo cual me parece muy chistoso, pero que al final del día sí sirvieron. Pero bueno, ¿a qué iba con eso? Y una de las razones, otra de las cosas que no grabó en set fue justamente el pueblo de Amity. Toda la gente y todos los extras que salen dentro de la película realmente pertenecen a las personas que viven en Martha's Vineyard, que está ahí en Massachusetts. Y la verdad es que no eran actores y no eran actrices, eran personas que vivían ahí, personas que se dedicaban a la pesca, que se dedicaban a enseñar, a estudiar, a ser jóvenes viviendo la vida. Y básicamente le dijo a su directora de cast, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, que fuera al pueblo y se escogiera gente y que viniera y les usara para la película. Y la verdad es que eso también le da un feeling mucho más realista a la cinta y la verdad es que lo hace muy bien toda la gente. O sea, la verdad yo nunca pensé que no fueran actores y actrices. Y se sienten muy bien, o sea, les hizo decir diálogos, incluso improvisaban ciertas líneas en algunas ocasiones, ciertos movimientos, ciertas escenas. Y la verdad es que creo que eso ayudó también muchísimo a la cinta. Así como Peter Jackson muchos años después secuestraría el país de Nueva Zelanda, así lo hizo Steven Spielberg, pero en un menor grado, nada más con una isla en Estados Unidos. Sí, además de que él no quería fichar a grandes estrellas para la película, porque sentía que era restarle protagónico al resto de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ujú. Entonces, al final termina cediendo, ¿no? Termina eligiendo estos dos grandes actores, que son, no Robert Duvall, porque en aquel tiempo todavía no era, perdón, Richard Dreyfuss, porque en aquel tiempo todavía no era tan famoso, pero sí Roy Scheider y Robert Shaw, que los termina eligiendo más por presiones de la producción, ¿no? Pero sí, o sea, realmente el pueblo de Amity tiene su propia personalidad, es un pueblo que se ve vibrante, es un pueblo que se ve muy intenso, pero además es parte de la película decir que es un pueblo que vive de la economía del turismo. Entonces, cuando quieren cerrar las playas y que no lo permite el mismo alcalde, porque dice, pues nos va en la torre la economía de la ciudad, ¿no? Del pueblo. Son de esas cosas que tú empatizas más cuando eres viejo que cuando estás joven, ¿no? Cuando es joven es como, mendigo político corrupto, siempre pensando en sus propias necesidades. Pero ya de viejo dices, ay, pues sí, ¿verdad? Pues si no, ¿de qué iban a vivir?
Ok, ese es un take. Me parece interesante y definitivamente podemos explorarlo más ahorita que hablemos de la trama. Pero sí, creo que al final del día, como decimos, le da una mejor sensación a la película en el aspecto de que sí ves que son personas que probablemente se dedican a ello y que efectivamente no tienes rostros bonitos de Hollywood en todas partes, sino que realmente es gente ahí hablando y abogando por su pueblo o por la gente que está perdiendo la vida dentro de esta bahía con este tiburón acechando, ¿no? Pero bueno, pues no sé si quieran decir otro dato de la producción o ya nos pasamos a hablar de la película, porque digo, sí hay varios datos, pero digo, también podemos seguirlos diciendo, ya Yo hablando justamente de la trama. nada más yo Ujú, quería mencionar, adelante. no sé si Jimena quiere primero, tiene alguna otra cosa que agregar al respecto. Yo quería mencionar, ahorita que dijeron la tecnología y todo eso, que yo no sabía, no lo había notado antes, pero ahora que la estaba viendo, me topé con, y esto es así como que algo que probablemente a lo mejor iban a tocar más tarde, con lo que parece una estrella, o sea, un meteorito, una estrella fugaz, un UFO que luego dio lugar a leyendas y cosas, y que la verdad es que al final creo que estaba dibujado, porque según estaban grabando de día, o sea, en plena luz del sol, cuando se ve ese meteorito casualmente pasando por detrás en una toma y se ve hasta en diferente velocidad, ¿no? O sea, se ve la escena en velocidad normal y el meteorito atrás se ve como que en cámara lenta. Está muy curioso, no sé si lo alcanzaron a ver y si tienen ustedes más datos al respecto. Mira, sí lo alcancé a ver, de hecho, en esta vista. Sí lo señalamos cuando estábamos viendo la película, pero justamente me pregunté eso y sí lo dudé porque dijimos, bueno, yo incluso dije, bueno, lo pusieron porque pues qué raro que se haya captado en cámara y pues obviamente lo dejaron ahí, ¿no? Pero luego dije, no, porque todas estas escenas de noche probablemente las filmaron de día, entonces está un poco Sí. raro eso. Pero se me olvidó y ya no lo investigué, la Yo verdad, no me pero acuerdo, fíjate que ahorita no la vi porque la acabo de volver a ver, pero sí recuerdo haberlo visto en anteriores visionados. Y según yo había sido un meteorito, pero no, o sea, no me hagan mucho caso porque tampoco no ahondé demasiado en eso. se Son los de esas vamos a deber, querido curiosidades. público. Sí. Son de esas curiosidades. Y yo sí estuve buscando, te digo, pero sí encontré diferentes teorías, ¿no? Entre una que lo dibujaron, así como dibujaban efectos en Star Wars a veces. Otra que fue casualidad, otra que, no sé. Mi teoría muy personal es que desde ahí empezaron a visitar a este Richard Dreyfuss para luego llevárselo a encuentros cercanos que del tercer tipo, ¿no? Ándale. Sí, ahí lo estaban ya vigilando. Exacto, exacto. Es el Steven verso. Spielberg Exacto, verso. Así como hacen las películas según de Pixar, ¿se acuerdan que hay una teoría Ándale. unificadora? Ándale, exacto, ándale, ándale. exacto. Es una buena teoría, es una buena teoría. Es una teoría falsa, ¿eh? No se la crean que me la creo. O sea, pero me da mucha risa hacerme ese headcanon. No, está padre eso porque así empieza uno haciendo con todas las películas, es lo que le da sabor al cine. Así Exacto. empiezan las teorías de conspiración. Bueno, eso es un poquito más brutal. Está bien. Yo nomás quería comentar lo de los actores que fueron casteados, que originalmente, como Steven Spielberg, pues no había pensado, faltaban 9 días para empezar a grabar Tiburón y todavía no tenían a los protagónicos, que es bien interesante porque también son introducidos así de manera esporádica, o sea, no esporádica, van introduciéndose poco a poco. Primero entra Brody, que es el jefe de policía, como este personaje estoico, valiente, y que Steven Spielberg estaba reticente de contratar a Roger Scheider, porque decía que, pues que ya había hecho que había hecho un papel en French Connection, me parece que era la película, y que no quería que fuera otra película de un tipo duro y tenía como sus dudas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo termina casteando y es este jefe de policía. Luego, un poquito más adelante, entra Richard Dreyfuss como este investigador de los tiburones, que se llama Hooper, y luego más adelante van a introducir para mí el personaje que es mi favorito, que es Quint, que tampoco querían, ni él, Robert Shaw, el actor, ni quería participar en Tiburón, porque el actor en su vida personal, pues tenía sus problemas de alcoholismo y ese tipo de cosas,
pero no le gustaba el libro, o sea, cuando él leyó Tiburón no le gustó. Entonces la película no le había traído, pero su esposa de ese momento y su secretaria le dijeron, no, mira, es un buen personaje, es un buen libro, deberías de aceptar. Y como ellas mismas le habían recomendado que apareciera en una película de James Bond que se llama Desde Rusia con Amor, y había sido un hitazo, dijo, no, pues tienen buen ojo estas mujeres, ¿no? Entonces voy a terminar aceptando porque ellas me lo están pidiendo, pero originalmente no querían. Y así es como se conforma el cast final con el que va a continuar la película. Pero la verdad es que fueron los tres grandes adiciones. Yo no soy fan de Richard Dreyfuss, tengo mis broncas porque es homofóbico, es misógino, es transfóbico, y eso tal vez no lleva a los problemas que tenían en la producción entre Richard Dreyfuss y Robert Shaw, porque Robert Shaw era todo lo opuesto. Robert Shaw se asume como socialista, se decía él, ¿no? Entonces yo me quiero imaginar que esas posturas políticas a la hora de la película debieron haber estado en juego, por eso siempre se estaban molestando, dicen. Algunos dicen que era una molestia entre ellos competitiva sana, pero otros dicen que no, que realmente se detestaban. Órale, eso, o sea, no lo sabía, pero pues, o sea, como que sí lo sientes, como dices, o sea, Los como que se siente personajes un son poco así, de lógico. hecho, Ajá, mucho de exacto. eso mucho de eso es improvisado, muchas de Ujú. las pullas que se avientan, muchos de los comentarios que se hacen, pues son de ese tipo. Entonces se van quedando en la película porque son cosas que van trascendiendo a sus personajes, ¿no? Y es que me parece interesante porque digo, para quienes no hayan visto la película, vamos a decir, la película está dividida en dos partes. La primera parte es el pueblo de Amity reaccionando a este tiburón que está atacando gente en la bahía. Y la segunda parte es la parte de la aventura que decíamos con Jimena, que es básicamente Quint, el jefe de policía Brody y Hooper cazando al tiburón en alta mar. Y justamente lo que dice Toño es cierto, o sea, creo que me parece muy interesante la relación de Quint y Hooper, porque bueno, Quint, como bien decías, o sea, Robert Shaw, como bien decías, casi todas sus líneas son improvisadas, o sea, al final del día Spielberg le decía, va a pasar esto, habla, y él hablaba y Spielberg lo grababa. De hecho, incluso le dio muchas veces de repetir ciertas escenas porque Robert Shaw se lo pedía y Spielberg lo aceptaba y también por eso se estaba atrasando un montón la producción. Pero bueno, Y entonces, Robert Shaw era guionista no acreditado de Tiburón. Hay que decir ujú, que sobre todo el monólogo que cuentan del barco, que se hunde, que se lo van comiendo los tiburones, el Indianápolis, ujú. Spielberg tenía un guión de 8 páginas y decía, esto pues, va a ser muy aburrido. Y Robert Shaw lo corrige y nos entrega ese momento que para mí es mi favorito. Sí, exacto. Entonces creo que efectivamente, como dices, no se me hace nada raro todo lo que dices, porque sí, mucho de lo de Hooper y Quint efectivamente se ve como una dinámica, que al final del día lo que me gusta que logra, y bueno, podemos, tal vez esto pertenece a la otra parte, pero bueno, ya lo digo rápido, lo que logra mucho toda esa dinámica casi documental improvisada es que sí se entiende que hay un respeto entre los dos, pero sí hay una diferencia de posturas, que es entre el científico y la persona empírica o práctica que está literalmente viviendo la pesca, ¿no? Pero Hooper también sabe cosas prácticas y aunque se fíe más de sus elementos, de sus materiales científicos, por decirlo de alguna forma. Pero si quieren eso, ahorita lo profundizamos un poquito más ya hablando de la película en sí, para ya hablar con spoilers y todo, y dar ejemplos. Así que bueno, pues yo creo que sí, con esto ya podemos irnos a hablar ahora sí de la película en sí. Como les dije, la película la encuentran en Netflix, ahorita está restaurada y el documental del que les hablamos, donde pueden encontrar muchos de estos datos y más datos aún de la película, se encuentra en Disney Plus y también la encuentran así como Tiburón. Nada, pongan Tiburón y ahí les va a salir, pero tiene diferentes nombres. El original creo que es Joss @50, Joss @50. Y quedamos, ¿cómo era, Toño? Era tiburón. Un, Y Tiburón, a ver, te voy a sí, decir, porque era una historia no la contada historia de o un algo así. clásico. La historia de un clásico. La historia de un clásico en español, así la encuentran. Así que, bueno, querido público, pues vámonos entonces a seguir hablando de tiburón en la segunda parte de este podcast.